En este vídeo vamos a trabajar otro de los problemas del examen de junio de 2017, concretamente el problema número 4. Este es un problema de procesos acoplados y tiene la particularidad de que lo que involucran estos procesos acoplados son reacciones químicas. Y además tiene la particularidad de, aunque sean procesos acoplados, en ningún momento vamos a tener que hacer uso del régimen lineal, porque al contrario de algunos de los problemas que habíamos visto, bien en la hoja 4, bien en los test de autoevaluación, no nos dicen nada de dependencia o independencia de reacciones y no nos dicen nada sobre coeficientes fenomenológicos. Entonces, como en ningún momento nos hablan específicamente del régimen lineal, y como sabemos que las reacciones químicas son los sistemas que más fácilmente se alejan del equilibrio, se alejan mucho del equilibrio, lo que vamos a hacer es trabajar el sistema de forma completamente general a partir del formalismo que vimos en el tema 1. Esto es algo que hay que hacer siempre, salvo que nos especifiquen claramente que el sistema está en el régimen lineal. Así pues, todo el trabajo que haremos será en base a las ecuaciones diferenciales, a los ritmos de reacción, a las afinidades, ya digo, sin poner en ningún momento ecuaciones fenomenológicas. De momento nos dan estas tres reacciones. Podríamos analizar si son o no son independientes, en realidad nos da igual, porque vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales, por lo tanto, eso nos trae un poquito sin cuidado. Y además nos están dando unas constantes de reacción. Al igual que los otros vídeos correspondientes a esta clase, no he escrito todo el enunciado en la misma diapositiva porque no cabe, entonces vamos a ir resolviendo apartado por apartado. En primer lugar, en el primer apartado, lo que nos piden directamente es plantear las ecuaciones de evolución, es decir, estas ecuaciones de balance para las concentraciones, en las cuales ahora mismo solo interviene la reacción química, por lo tanto van a ser pues como unas ecuaciones ordinarias cuya única derivada es con respecto al tiempo. Sí que es muy importante en este problema, y esa es también una de las razones por la que lo he elegido, darse cuenta de una pequeña particularidad. Si os fijáis en todo lo que hemos visto en las clases teóricas, en los test de autoevaluación y también en los problemas que hemos ido viendo, las reacciones van en los dos sentidos. Es decir, hay una probabilidad de que la molécula de tipo A choque con la molécula de tipo B y genere pues, la propia molécula de tipo A y otra molécula C. Y también hay una probabilidad de que ocurra el proceso contrario, es decir, que la molécula de A choque con la de C y me genere una de A y una de B. Sin embargo, en estas condiciones no es esto lo que ocurre. Fijaos que las tres reacciones funcionan solamente hacia la derecha. Y por eso nos dan solamente las tres constantes de reacción hacia la derecha. Entonces, esta es una situación particular, pero que no implica modificar en absoluto todo el formalismo que hemos visto en el tema correspondiente, porque el formalismo que hemos visto nos permite trabajar con unas constantes forward la que sea y unas constantes reverse la que sea. Y esto lo podemos aplicar perfectamente a esta situación. En este caso podemos considerar que todas las constantes reverse son igual a 0 y eso es lo que nos va a indicar que la probabilidad del proceso inverso sea 0 y por lo tanto esto nos indica que todos los ritmos reverse son igual a 0, ya que sea cual sea la forma de la reacción química, el ratio reverse es la constante reverse por las concentraciones con los correspondientes coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, el procedimiento es este, seguimos el formalismo totalmente general, pero en esta ocasión con esta condición particular. Entonces, simplemente habiendo hecho ese comentario, ahora lo que tenemos que hacer es ir paso a paso para construir las ecuaciones diferenciales que describen el problema. Entonces, vamos a ir como lo hemos hecho en otras ocasiones. En primer lugar, trabajamos los ritmos de reacción. Entonces recordar que en general el ritmo de reacción es el ratio forward menos el ratio reverse, en este caso el ratio reverse es 0, por lo tanto solamente tenemos los ratio forward. En esta primera reacción pues es K1 por la concentración de A y la concentración de B, tal y como tenemos aquí. En esta otra reacción tenemos que es K2 por la concentración de A y en la tercera reacción tenemos que es K3 por la concentración de C. Por lo tanto, tenemos estas tres ecuaciones para los ritmos de reacción que solamente incluyen la parte forward. Una vez que tenemos los ritmos de reacción,
vamos a utilizar estos resultados para escribir las ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ir paso a paso escribiendo la ecuación diferencial para cada una de las concentraciones. En primer lugar, vamos a empezar por la especie A, que está en las tres reacciones. Recordemos que en general la ecuación de balance nos va a decir que la derivada de la concentración con respecto al tiempo es menos el coeficiente estequiométrico de esa especie en la correspondiente reacción por el correspondiente ritmo y sumamos a todas las reacciones. Entonces, en este caso, para la especie A tenemos que considerar las tres reacciones. En la segunda reacción es muy fácil porque el estequiométrico es menos 1, dado que A está aquí con una constante 1. Y en la tercera reacción es fácil porque el estequiométrico es más 1, porque en este caso el A solamente está como producto. La circunstancia más difícil está en la primera reacción, en la cual A está tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, en este caso, la forma de razonar es como la hemos comentado en otras ocasiones, por ejemplo, en los test de autoevaluación. Simplemente contamos cuántos moles se crean o se destruyan de A cada vez que la reacción avanza un mol. En este caso, si la reacción avanza un mol o avanza un paso, yo destruyo un mol de A y creo un mol de A, por lo tanto todo se queda como está. Así pues, podemos describir la contribución de la primera reacción al balance de A como si el estequiométrico fuera 0, porque A no cambia cada vez que avanza la reacción. Una vez hecho todo este análisis, lo que vemos es que la ecuación para A es menos R2, porque aquí se destruye A, más R3, porque aquí se crea A. El mismo tipo de razonamiento nos vale para los otros dos compuestos. En este caso es más fácil porque en ninguno de ellos tenemos una situación como esta de aquí en la que el compuesto A actúa como catalizador, no cambia como consecuencia de la reacción. En el caso de B, pues está en la primera reacción que se destruye y está en la segunda que se crea. Por lo tanto, el cambio en B será menos R1 más R2 porque todos los números son 1. Y en el caso de C, se crea en la primera reacción y se destruye en la tercera, con lo cual C va a ser R1 menos R3. Entonces, de esta manera ya tengo las tres expresiones para las parciales de las concentraciones en funciones de los ritmos de reacción. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es incluir la forma específica de los ritmos de reacción en función de las concentraciones para tener un sistema de ecuaciones cerrado. Entonces, simplemente recuerdo que los ritmos de reacción los podíamos escribir así y ahora simplemente tengo que sustituir esta expresión aquí dentro. Antes lo que voy a hacer es sustituir los datos que se me dan en el enunciado de las constantes de reacción para que ya no me dependa de otros parámetros. Pongo lo que se me da en el enunciado. La primera es 4, la segunda es 1, la tercera es un medio y por lo tanto ahora sí sustituyo estos resultados de aquí en mi sistema de ecuaciones diferenciales y tengo ahora sí un sistema de 3 ecuaciones diferenciales para 3 incógnitas. Lo he escrito con parciales, bueno, por seguir la notación general, pero como en este caso los únicos procesos de no equilibrio que están teniendo lugar son reacciones químicas, los sistemas van a ser perfectamente homogéneos y por lo tanto el único cambio en las concentraciones va a ser con el tiempo. Veremos en el tema que empezaremos a continuación que hay otros sistemas en los cuales hay difusión y entonces hacen cosas más divertidas. Pero bueno, de momento nos quedamos con que las concentraciones solamente cambian con el tiempo. Este sistema de ecuaciones diferenciales lo podríamos utilizar para resolver la evolución del sistema. Luego entraremos en esto y veremos las dificultades a las que nos enfrentamos. Entonces, con esto hemos terminado el primer apartado y nos podemos ir al segundo. En el segundo apartado nos van a preguntar varias cosas, entonces voy a también ir una por una para que la exposición quede lo más ordenada posible. Entonces remarco aquí la primera pregunta que nos hacen. Nos van a pedir demostrar que la concentración de B permanece constante. Y para ello nos dan un determinado dato inicial, que son que la concentración de A es 3/4 de mol por litro, la concentración de B es 1/4 de mol por litro y no hay concentración de C. Entonces, fijaos lo que va a pasar en estas circunstancias. Para hacernos una idea, como no hay concentración de C, esta reacción no va a tener lugar. Esta de aquí sí que va a poder tener lugar. Fijaos que me dicen que la concentración de B permanece constante.
Y la primera reacción también va a poder tener lugar, porque que no haya aquí nada de C, como la reacción va en este sentido, no constituye ningún problema, porque lo que vamos a estar haciendo es poner en marcha esta reacción de aquí. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. En primer lugar, volvemos a nuestras tres ecuaciones diferenciales y he marcado en rojo la que tenemos que trabajar. Fijaos que la única manera de que la concentración de B permanezca constante, puesto que no hay ningún otro mecanismo, en otras circunstancias lo que hemos dicho es metemos o sacamos productos reactivos, etcétera, para artificialmente, es decir, desde fuera, conseguir que la concentración de uno de ellos sea constante. Aquí estamos en una circunstancia diferente. Nos dicen que lo único que está ocurriendo es la reacción y nos piden que, dada esa reacción, demostremos que la concentración de B permanece constante. La única manera, ya digo, de que para eso ocurra es que este lado de aquí de la ecuación diferencial sea igual a 0. Si estamos en unas condiciones en las que esto es igual a 0, la derivada de CB con respecto al tiempo va a ser 0 y por lo tanto CB va a permanecer constante. Esas condiciones se pueden lograr de dos formas, o bien no hay A, o bien lo que nos interesa es que CB sea un cuarto. Si la concentración de B es igual a un cuarto, este miembro de aquí es igual a 0. Entonces fijaos qué es lo que va a ocurrir. Que la concentración, que esta ecuación de aquí no cambie, es decir, que este miembro de aquí sea igual a 0, no impide que el sistema siga evolucionando, porque A cambia según esta ecuación y C cambia según esta ecuación de aquí. Con lo cual, a partir de nuestra condición inicial, A y C van a seguir variando con el tiempo. Sin embargo, fijaos en un detalle, que siempre que CB sea igual a un cuarto, este término va a seguir siendo 0 con independencia de lo que valgan A y C. Y esto es un resultado muy importante, porque de la primera ecuación y la tercera ecuación yo deduzco que A y C van a variar, pero de la primera y la tercera B no puede variar de ninguna de las maneras. Y según la segunda, si la concentración de B vale un cuarto, B tampoco puede variar, con lo cual esto es todo lo que necesitamos para demostrar que la concentración de B va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque la condición inicial es precisamente este 0,25, es precisamente este un cuarto, por lo tanto hemos colocado inicialmente las concentraciones especialmente para asegurarnos de que B no va a cambiar con el tiempo. Entonces ya hemos hecho esta primera parte del apartado, vamos a avanzar hacia la segunda y nos van a pedir las expresiones para la evolución temporal de A y C, que esto quizá no fue la mejor redacción que tuvimos, pero nuestro objetivo era que resolvierais las ecuaciones diferenciales para encontrar lo que pasa. Y luego, lo veremos después, nos piden determinar cuánto tarda en reducirse la concentración de A la mitad. Entonces, vamos ahora a plantear otra vez las ecuaciones diferenciales de A y C, que son estas dos de aquí, y vamos a resolver el sistema. Entonces, esto nos lo dicen en la ayuda, lo que voy a decir a continuación, pero realmente se ve directamente de aquí. Vemos que esta ecuación para A es la misma que la ecuación de C, pero cambiado de signo. Esto nos indica una propiedad importante, que es que la parcial de A más C es igual a 0 y por lo tanto la concentración de A más la concentración de C va a ser igual a 0, va a permanecer constante en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si en el instante inicial sabíamos que la concentración de A más la concentración de C era exactamente igual a 3/4, en cualquier otro instante de tiempo tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo puedo simplificar estas ecuaciones hasta obtener la ecuación solamente para A, por ejemplo, considerando que la concentración de C en cualquier instante de tiempo tiene que ser 3/4 menos la concentración de A. Y de esa manera yo me centro en una sola ecuación que puedo resolver de forma bastante sencilla. Entonces lo que voy a hacer es sustituir esta concentración para C aquí dentro, y entonces lo que voy a tener es una sola ecuación diferencial que me involucre solamente a C sub A. Es decir, haciendo esto, tengo esta ecuación diferencial para la especie A. Esta ecuación diferencial es fácil de integrar,
nos va a salir simplemente un logaritmo. No me entretengo en dar detalles de cómo se hace la integral. El resultado es que la concentración de A se puede escribir de esta manera, es decir, que decae exponencialmente a este valor de 1/4. E igualmente, la concentración de C la deduzco de nuestra relación anterior, de 3/4 menos la concentración de A, con lo cual tenemos este resultado de aquí. Ya tengo las dos expresiones. Fijaos que estamos cumpliendo que C sub A más C sub C es siempre 3/4 porque estos términos de aquí se cancelan. Por lo tanto, ya tengo la solución completa al sistema. A y C evolucionan de esta manera que hemos visto aquí y B se queda en un cuarto, que era lo que tenía en la condición inicial. Para responder a la última parte de este segundo apartado, simplemente tenemos que utilizar las ecuaciones anteriores para calcular cuánto tiempo tarda en reducirse la concentración de A a la mitad. Es decir, partimos de nuestro resultado para la concentración de A y, dado que inicialmente tenemos 3/4 moles por litro de A, lo que estamos buscando es el valor de tiempo, que he llamado aquí tau, tal que la concentración de A sea 3/8. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es plantear esta ecuación considerando ese resultado de ahí y despejándolo tenemos que tau vale este resultado, 0,346 segundos. Y por lo tanto, este último cálculo ya es muy sencillo una vez que nosotros disponemos de la resolución de las ecuaciones diferenciales. Y nos vamos ya al último apartado que numéricamente no tiene ninguna dificultad, pero conceptualmente sí que la tiene y por eso me parece especialmente interesante. Nos pide evaluar la afinidad de las reacciones e interpretar físicamente el resultado. La interpretación física es importante por lo que vais a ver a continuación. Para evaluar la afinidad de las reacciones utilizamos exactamente el mismo procedimiento que hemos utilizado siempre para cualquier reacción química. La afinidad, sea como sea el conjunto de reacciones químicas, sean dependientes, independientes, haya una o haya 17, siempre la podemos escribir como RT por el logaritmo del ratio forward entre el ratio reverse. Pero recordar que este problema se caracterizaba porque los ratios reverse de las tres reacciones son siempre iguales a 0. Por lo tanto, sean como sean los ratios forward, excepto en el caso rarito en el que también sea 0 y por lo tanto no hay nada, no hay reacción, no hay nada, no sería casi ni el sistema, salvo en ese caso muy rarito, lo que tendríamos es que las tres afinidades son siempre infinitas con independencia del momento en el que nos encontremos de la evolución del proceso. Es decir, da igual que el sistema esté en su condición inicial o evolucione a lo largo del tiempo. Fijaos que para las ecuaciones diferenciales que hemos planteado antes, hemos visto que el sistema va evolucionando hacia un estado estacionario y a pesar de ello nos encontremos con que en ese estado estacionario también las afinidades son infinitas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, entonces, si alguien quiere darle vueltas a la cabeza por su cuenta, puede parar ahora el vídeo, ya no vamos a calcular nada más, y si no, doy una breve explicación. Lo que está ocurriendo es que nos encontramos con unas ecuaciones raras. Fijaos que lo que tenemos es que hay una cierta probabilidad de que la reacción evolucione hacia adelante, pero no existe la probabilidad de que la reacción evolucione hacia 3. Esto nos indica que de ninguna manera puede alcanzarse el equilibrio termodinámico porque siempre que haya reactivos se va a producir productos y por muchos productos que estén ocurriendo nunca van a compensar la tendencia a reaccionar de los reactivos. Por lo tanto, por esa razón, siempre tenemos una afinidad infinita porque el sistema va a evolucionar siempre hacia la derecha, haya lo que haya, siempre que tengamos las concentraciones de los compuestos que actúan como reactivos. ¿Tiene sentido físico esto? En realidad no, porque fijaos que las ecuaciones microscópicas que rigen la dinámica, ya sea una dinámica clásica o ya sea una dinámica cuántica, son invariantes, es decir, que no distinguen entre ir hacia adelante o ir hacia atrás. Eso quiere decir que si existe un proceso hacia la derecha, tiene que existir el proceso equivalente hacia la izquierda. Es decir, que si yo he puesto A y B,
para que colisionen y me generen A y C, si yo paro en este momento la evolución y cambio los momentos lineales de A y C deberían colisionar para volver a A y B, porque eso es lo que me indican las leyes de la mecánica. Es decir, estos son unas reacciones que en realidad no están justificadas desde un punto de vista microscópico. ¿Por qué escribimos estas ecuaciones? Bueno, estas ecuaciones se escriben, hay muchas reacciones en las cuales se escriben solamente hacia la derecha porque la probabilidad de que ocurran hacia la izquierda es ínfima. Y entonces se puede despreciar la contribución del proceso hacia la izquierda simplificando muchísimo las ecuaciones. Veremos algún caso interesante de estas circunstancias en el tema que viene.